Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, entonces en este video vamos a probar que alguna cosa es una métrica, pero antes de meterme en la demostración de esa función, voy a hacer un pequeño repasito sobre qué significa ser una métrica, ¿listo? Entonces vamos a tomar un conjunto y vamos a definir una función d que va a ir de parejitas de elementos dentro de mi conjunto, es decir, de x por x o x al cuadrado, a los reales que cumple con las siguientes propiedades. La primera propiedad es que si yo tomo dos elementos de mi conjunto, la función d tiene que tomar valores mayores o iguales a cero y que solo va a tomar valores iguales a cero en el caso de que yo esté utilizando el mismo elemento dentro de mi función. ¿Listo? Entonces esto suena como súper complejo, pero piénsalo en la vida real como una función de distancia. Si yo quiero medir qué tan lejos están dos cosas, yo voy a decir un numerito, que están los reales, y además de eso, siempre voy a decir un número positivo. Noten que no tiene sentido decir que, no sé, yo estoy a menos 5 kilómetros del supermercado, eso en verdad no tiene ningún sentido. Entonces la función siempre tiene que ser positiva y únicamente toma el valor de cero cuando estoy justo en el punto en el que quiero, pues que estoy comparando. ¿Qué tan lejos estoy de donde estoy en este momento? Pues no estoy lejos, estoy justo en ese lugar, la distancia es cero. La segunda cosa que tiene que cumplir esta función es que la distancia de ida y de vuelta sea exactamente la misma. Entonces, dxy y de yx tiene que ser igual, ¿cierto? Y la tercera cosa que tiene que cumplir, que este es usualmente en donde las demostraciones se ponen un poquito complicadas, es que para cualquiera de tres elementos en mi conjunto se tiene que cumplir que la distancia de x a y sea menor o igual que la distancia de x a z y luego de z a y. ¿Qué quiere decir esto? Como que si me desvío, en realidad la distancia puede que sea igual, pero normalmente va a ser mayor. ¿Listo? Entonces, una vez ya tenemos una función de distancia y un conjunto sobre el que esta función funciona, entonces vamos a tener esta parejita que va a ser un espacio métrico. Y de aquí en adelante en el curso es lo que más vamos a utilizar, espacios métricos. Noten que es súper útil saber cómo qué tan lejos están las cosas. Entonces, perdón, entonces esta cosa va a ser muy, muy, muy útil de aquí en adelante. Entonces, entremos en materia. Probemos que esta función de xy igual a 1 si x es distinto de y o 0 si es igual a y es una métrica en x. ¿Listo? Entonces, esta en realidad no corresponde, creo que con nada del mundo real, o no se me ocurre una buena situación en la que uno diga que siempre la distancia va a ser 1 independientemente de los dos puntos. Pero bueno, tal vez si a ustedes se les ocurre sería chévere que me cuenten alguna historia detrás de esta función. Eh, entonces queremos probar que es una métrica, esto quiere decir que cumpla tres cosas. La desigualdad triangular, que es la tercera, que la distancia de ida y de vuelta sea la misma, que la distancia siempre sea positiva, que es esta primera que vamos a probar, y que solo es igual a cero si estoy exactamente en el mismo punto. Entonces noten que esta primera afirmación tiene dos pedazos. La primera es demostrar que esto siempre es mayor o igual a cero, y el segundo pedazo es demostrar que este sí y solo sí. Entonces empecemos por el primer pedazo. Voy a tomar dos valores arbitrarios en mi conjunto X, que sean X y Y pertenecientes a este conjunto, y yo quiero probar que esto es mayor o igual a cero. ¿Qué podría pasar con estos dos valores? Que X fuera igual a Y. En el caso de X fuera igual a Y, la distancia, de acuerdo a mi función, va a ser igual a cero, y cero es mayor o igual a cero. ¿Listo? Entonces ya probamos para el primer caso que se cumple esta parte. Siguiente caso, x es distinto de y. Mi función me dice que si x es distinto de y, la distancia va a ser igual a 1 y 1 es mayor o igual a 0. Entonces con esto ya probamos esta primera parte. ¿Qué nos falta? Probar el sí y solo sí. ¿Cómo se prueba un sí y solo sí? Noten que esto es un entonces en ambas direcciones. Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrar que si la distancia es 0, esto implica que x es igual a y, y luego mostrar que si x es igual a y, esto implica que la distancia va a ser igual a 0. Vamos con la primera dirección. Voy a alejar un poquito. La primera dirección es si esto es igual a 0, si la distancia es igual a 0, entonces tiene que ocurrir que x sea igual a y. Y noten que esto es súper directo de la función, ¿no? Si yo estoy viendo que de x es igual a 0, el único caso en el que puedo estar es que x sea igual a y. ¿Listo? Siguiente caso, voy a partir del otro lado de la implicación. Si yo tengo que x es igual a y, mi función me dice, póngale un 0 y de x va a ser igual a 0. De xy va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces con esto ya probamos el primer pedazo. Efectivamente cumple con la primera característica de ser una función de distancia, una métrica. Siguiente paso, tenemos que probar que la distancia de y a x es igual a la distancia de x a y. Entonces vamos a tomar cualquiera de los dos valores que pertenecen a mi conjunto. Primer caso, son el mismo valor, entonces la distancia va a ser igual a 0, independientemente de si cualquiera de los dos esté primero. X es igual a y y es igual a x, entonces ambas van a ser iguales a 0 y por tanto se cumple que la distancia de ida y de vuelta son iguales. Caso número 2, que sean distintos. Si son distintos, a mí mi función me dice que le ponga un 1.
¿cierto? Independientemente del orden. Si x es igual a, si x es distinto de y o si y es distinto de x, la función igual va a tomar el valor de 1 y por tanto también va a ser igual. Entonces, en este caso, puedo probar esto. Noten que esta demostración en realidad no es muy difícil y es bastante directo todo, no hay que hacer mucho proceso. Lo que es cansón de esta demostración es que hay muchos casos, ¿listo? Esto no siempre pasa en las de distancia, en general en las de distancia el problema más es cómo lograr modificar la función de tal manera que uno pueda demostrar que sí son iguales, ¿listo? Y en particular la más difícil es la desigualdad triangular. Entonces voy a tomar tres elementos dentro de mi conjunto, aquí me faltó un perteneciente a x grande, y voy a mostrar que esto siempre se cumple, que la distancia de x a y es menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de z a y. Como que si tomo un desvío, me puedo demorar más. ¿Listo? En el mejor de los casos me demoro igual. Entonces, caso número 1, los tres son iguales. Si los tres valores son iguales, entonces la distancia entre todos va a ser 0. Y 0 es igual a 0. Entonces ya probé que esto se cumple. Esto de acá se cumple. Caso número 2, hay uno distinto y en particular voy a tomar primero z como el diferente. Entonces x y y son iguales entre ellos y z es distinto. Entonces cuando voy de x a y la distancia es 0, pero cuando voy de y de x a z la distancia es 1 y cuando voy de z a y la distancia es 1. Y 2 es mayor o igual que 0. Entonces sigue cumpliendo esto que está acá. Caso número 3, el que es distinto a los demás es x, ¿listo? Entonces si x es distinto a y, entonces este primer valor es 1, luego este también va a ser 1 y este va a ser 0, porque z es igual a y. Y 1 es igual a 1, por lo tanto se sigue cumpliendo. Caso número 4, el que es diferente ahora es y. Estoy siendo súper exhaustivo en todos los casos posibles. Entonces, si y es el que es distinto, la distancia entre x y y va a ser 1 y la distancia entre z y y va a ser 1, mientras que la distancia entre x y z va a ser 0. 1 es igual a 1, se sigue cumpliendo la desigualdad triangular. Caso número 5, el que es diferente a todos, aquí todos son distintos. Entonces, espérense, de una vez lo tachamos porque esto tiene un error. Vamos a tomar aquí x distinto a z distinto a y. ¿Listo? Entonces ahí va un distinto. No es una ficha, es un distinto, pero bueno. El hecho es que si todos son distintos, la distancia entre todos va a ser 1. Y 1 es menor o igual a 1 más 1. 1 es menor o igual a 2. Probado. Noten que ya no me falta ningún caso. Yo probé que todos fueran iguales, que hubiera uno distinto o que todos fueran distintos entre ellos. Con esto yo ya logré probar la desigualdad triangular. Y como se cumplen las tres condiciones para que sea una métrica, esta función de aquí va a ser una métrica para el conjunto X. Usualmente estas métricas suelen tener un poco más de intuición, entonces a veces es más sencillo probarlas intuitivamente, pues como hacer estos pasos pensando qué es lo que uno está haciendo y no tanto como metiéndole ceros y unos y reemplazando la función. Pero bueno, ya veremos otros ejemplos en clase. Espero que este les sirva como para empezar a familiarizarse con el tema.